Muy buenas a todos. Vamos a hacer, os he puesto aquí la solución de unos cuantos ejercicios del tema de entropía y codificación de fuente, de teoría de la información. He hecho una grabación resolviendo los ejercicios, pero ha habido problemas con mi audio y no ha salido la grabación en la parte de audio. Así que os dejo aquí lo que serían las soluciones, las voy a comentar brevemente por encima y yo creo que será suficiente para que aquellos que no hayáis podido resolver los problemas o tengáis dudas lo podáis hacer. El ejercicio 1 lo tenéis aquí, me dicen que tengo una variable aleatoria de entrada X a un canal binario simétrico de salida Y con una probabilidad de cruce del canal de 0,25 y me afirman en el apartado A que la información mutua entre la entrada y la salida es de 0,199 bits. Y me dicen, bueno, pues que si es cierta o no es cierta cada una de esas afirmaciones y en concreto esta del apartado A. Esto es rápido, es muy sencillo, la solución es que es falso, puesto que la información mutua, como sabéis, depende de la variable de entrada y también de la variable de salida, ¿no? Es aquella información que se me revela de la fuente de entrada. Si no conozco la distribución de probabilidades de la fuente X, pues no puedo conocer la información mutua y por tanto esa afirmación es falsa. Igual que el apartado B, lógicamente, donde me dan otro valor para la entropía, perdón, para la información mutua. En el apartado C me dicen que la capacidad de canal es de un bit y bueno, pues en este caso la afirmación también es falsa, puesto que, como sabéis, en un canal binario simétrico la capacidad, que es el valor máximo de la entropía, es 1 menos la función entropía de la probabilidad P. En mi caso, bueno, pues la función entropía, acordaros que tenía esta forma de aquí, era máxima cuando P valía un medio y valía 0 para P igual a 0 e igual a 1. En este caso, para que la afirmación fuese correcta, 1 menos P, que es la capacidad del canal, tendría que ser igual a 1 y por lo tanto la h de P debería valer 0. Y como os digo, la función entropía binaria vale 0 solamente para P igual a 0 o P igual a 1. En este caso P es 0,25, con lo cual esa afirmación es falsa. Y por lo tanto, la correcta es la D, donde dice que ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bien, en el ejercicio 2, lo que tenemos otra vez, de nuevo, es un canal binario simétrico, en este caso la probabilidad de cruce es de 0,5 y tengo una variable aleatoria de entrada X, una variable aleatoria de salida y vuelven a preguntarme por las afirmaciones siguientes. La primera me dice que siempre la entropía binaria de la salida es de un bit. Bueno, pues lo que hay que hacer es calcularla. La entropía de una variable aleatoria, en este caso binaria, pues es la probabilidad de que valga 0 por el logaritmo del inverso de esa probabilidad, más la probabilidad de que la variable tome el valor 1, el símbolo 1, por el logaritmo del inverso de esa probabilidad. Los valores de las probabilidades marginales de la I no las tengo y como suele ser habitual, los tengo que calcular a través de las probabilidades conjuntas. Como veis aquí, la probabilidad, por ejemplo, de obtener un 0 a la salida es la probabilidad de que haya un 0 a la entrada y un 0 a la salida, o de que haya un 1 a la entrada y un 0 a la salida, de forma análoga con el 1, y entonces paso a desconocer lo que serían las probabilidades conjuntas, que a su vez me calculo, como siempre suelo hacer, a través de la definición de la probabilidad condicionada. Por ejemplo, la probabilidad de que a la entrada tenga un 0 y a la salida tenga un 0 es la probabilidad de que a la salida tenga un 0 condicionada porque a la entrada tenga un 0 por la probabilidad de que a la entrada tenga un 0. Y ahora ya sí, la probabilidad de tener un 0 a la salida teniendo un 0 a la entrada sí que tiene que ver con la probabilidad de cruce, concretamente es el complementario de la probabilidad de cruce, 1 menos P, y la probabilidad de que X igual a 0, pues digo que es alfa, es una probabilidad a priori que desconozco y la pongo como alfa. De la misma forma me calcularía las probabilidades conjuntas del resto de las combinaciones que tenéis aquí ya calculadas. Con esas probabilidades conjuntas calculadas y tirando hacia atrás podría calcular las probabilidades marginales de I, que serían idénticas e iguales a un medio,
y finalmente la entropía la podría calcular y calculada daría un bit de entropía. Por lo tanto, en este caso me afirman que es un bit, pues efectivamente la entropía de la salida es siempre un bit independientemente de la distribución de probabilidades de la entrada. En el segundo caso me dice que la entropía de la entrada es igual a la entropía de la salida igual a un bit, y volvemos otra vez un poco a la afirmación del problema anterior. La entropía de la entrada la desconozco. La entropía de la entrada sería una función del parámetro alfa, ese que hemos hablado antes, que la probabilidad del 0 vale, probabilidad de tener un x igual a 0 a la entrada sería alfa, y por lo tanto la entropía de la entrada pues sería una función de alfa que yo desconozco y no necesariamente tiene que ser siempre igual a un bit. Luego esa afirmación B sería errónea. Y en el caso de C me dice que la capacidad del canal es un bit. Bien, volvemos a tener un canal binario simétrico sin memoria cuya capacidad es 1 menos la entropía binaria de P, donde P es la probabilidad de cruce. En este caso P vale 0,5, en este caso creo recordar, efectivamente, con lo cual acordaros que la gráfica para P igual a 0,5 de la función entropía es 1, en cuyo caso aquí tendríamos una capacidad de 0 bits por símbolo de canal. Tiene todo el sentido, puesto que es un canal absolutamente aleatorio, me puede cambiar de una forma equiprobable los ceros en unos y los unos en ceros, y por lo tanto es incapaz de transportar ni un solo bit por símbolo de entrada de la fuente. Por eso a la salida siempre tengo una entropía de un bit. Desconozco totalmente, la entropía es el desconocimiento que yo tengo a la salida, es completo, es del bit completo que yo recibo, lo desconozco independientemente de la entropía o la distribución de probabilidades de la entrada. Bien, en el ejercicio 3 me comentan o me dicen que hacemos un Huffman sobre una codificación de fuente que emite 9 posibles mensajes. Aquí hay un error en el enunciado, no son 8 sino 9, como podéis ver por el cardinal del conjunto de probabilidades que hay aquí. Y me indican, bueno, me dan esa distribución de probabilidades de esos posibles mensajes de la fuente, y en el apartado A me preguntan o me afirman que según el teorema de codificación de la fuente, el número medio la longitud media de las palabras código de ese Huffman que he hecho, pues es inferior o igual, menor o igual que la entropía octal de la entrada. Bien, aclaremos en primer lugar que nos indican con esto de la entropía octal, que nunca hemos llegado a ver, por lo menos directamente, y no es nada más que extender el concepto de entropía, pero en vez de utilizar el logaritmo en base 2, que solemos utilizar habitualmente, utilizar el logaritmo en base 8. Esto no representa ningún problema, puesto que, como sabéis, por el cambio de base de los logaritmos, el logaritmo en base 8 de un número lo puedo expresar como el logaritmo en base 2 de ese número dividido por el logaritmo en base 2 de 8. Si sustituimos esta fórmula aquí y transformamos esos logaritmos en base 8 de la entropía en logaritmos en base 2, pues me quedaría esta expresión de aquí, y el logaritmo en base 2 de 8 no deja de ser un número constante y por tanto sale fuera del sumatorio. Y por tanto la entropía octal la podría poner como 1 partido por el logaritmo en base 2 de 8, que es 3, por el sumatorio de la expresión que queda dentro, no deja de ser sino la entropía binaria de toda la vida. Con lo que finalmente, fijaros la expresión que yo tengo, y es que la entropía octal en base 8 de una variable aleatoria es la entropía binaria dividido por 3. Entonces, en nuestro caso, la afirmación que nos hacen es esta, es la entropía, la longitud media es menor o igual que la entropía en base 8. Fijaros que lo que me dice el teorema de la codificación de fuente de Shannon me dice que la longitud media del código es, como mínimo, la entropía binaria de la fuente. Si yo la entropía binaria la expreso como la entropía en base 8, con esto de aquí abajo que hemos visto, sería 3 veces la entropía en base 8, y por tanto, comparando con la afirmación que hacen en esta pregunta, pues la respuesta sería falsa. O sea, lo que Shannon diría es que la longitud media del código es siempre superior a 3 veces a la entropía octal. Y aquí lo que me afirman es que es menor o igual que la entropía octal. O es completamente falsa esa afirmación.
En segundo lugar, me hablan de otra afirmación, dice cualquier código con 9 palabras de código que tengan esas longitudes es siempre un código de Huffman. Bueno, pues esto no tiene por qué ser así. No hay ninguna razón para que lo sea, es falso. Lo ponen puesto que hay un teorema que habla de cómo deberían ser o cómo tienen que ser las longitudes de cada una de las palabras de código cuando el código es óptimo, y bueno, pues para ver si el alumno entiende bien ese teorema, pero en cualquier caso la respuesta es falsa. En el apartado C me afirman que la longitud media del código es de 1,1567 dígitos binarios por símbolo de la fuente. Y bueno, pues aquí lo único que tenéis que hacer es una codificación de Huffman y calcular esa longitud media. Entonces, yo lo he hecho y si no me he equivocado, a mí me arroja una longitud media de 2,47 dígitos binarios por símbolo de la fuente, con lo cual esa afirmación es errónea, es falsa, y por tanto queda como verdadera la última, que afirma que ninguna respuesta de las anteriores A, B o C es correcta. Bien, vamos al último ejercicio, el ejercicio 4. Me dan en este caso una fuente de mensajes con esta función densidad de probabilidad, de distribución de probabilidad que tenéis ahí, y me dicen que la codificamos usando un código ternario de tres símbolos o 3 dígitos. Y me dice que llaman la longitud media de esos dígitos ternarios por símbolo de la fuente, la llaman con esto, con n entre triángulos, y vuelven a preguntarme por una serie de afirmaciones. En el apartado A me dicen que según el teorema de la fuente, la longitud media de la palabra código es mayor o igual que la entropía ternaria de la fuente, que es 2,22. Y bueno, pues vamos a ello. Lo que me dice el teorema de la codificación de la fuente de Shannon, que hemos visto en clase extensivamente, lo tenéis aquí, y es que la longitud media mínima de las palabras de código es igual a la entropía binaria de la fuente de mensajes. Pero fijaros que aquí estamos hablando siempre, o hemos hablado siempre, de entropía binaria, porque codifico, digamos, con 2 símbolos, 0 y 1, y por tanto también calculo esa longitud media teniendo en cuenta que los símbolos con los que puedo codificar son el 0 y el 1. En este caso, daros cuenta que me dicen que codificamos con 3 símbolos, o sea, pues en vez del 0 y 1, pues por ejemplo el 0, 1, 2 o ABC. Pues bien, en este caso la teoría o el teorema de codificación de fuente se expresaría de esta forma. Sería que la longitud media mínima de ese código ternario, de ese código de 3 símbolos, es igual, la mínima es igual que la entropía ternaria de la fuente. Fijaros que al utilizar dígitos ternarios, esa entropía del teorema de la codificación de fuente es entropía ternaria, o sea, calculándolo en base 3. Y de la misma forma, si fuera cuaternaria o sean los símbolos que sean para calcular o para hacer la codificación. Bien, bueno, pues vamos a ver. Nosotros la entropía ternaria de una fuente, como sabemos, es el sumatorio a todos los símbolos. En este caso tengo 8 símbolos, de 0 al 7, de las probabilidades de cada símbolo, logaritmo en base 3, porque es entropía ternaria, de 1 partido por la probabilidad de cada símbolo. Pero recordar que yo la entropía, el logaritmo en base 3 de un número lo puedo expresar, el logaritmo en base 2 de ese número, partido por el logaritmo en base 2 de 3, y por tanto, esa entropía ternaria la puedo expresar como 1 partido por el logaritmo en base 2 de 3, la entropía binaria. Si calculamos la entropía binaria de esa distribución de probabilidades que me dan y la dividimos por el logaritmo en base 2 de 3, a mí me da, si no me he equivocado, 1,58 bits por cada mensaje de la fuente, con lo cual esa afirmación que hacían en el apartado este A es falsa. En el apartado B me dicen que esa serie de palabras código es un posible conjunto de palabras código, y podemos ver sencillamente que no. En primer lugar vemos efectivamente que aquí utiliza 3 símbolos, el 0, el 1 y el 2, para codificar los mensajes de la fuente. Y como digo, es falso que eso pueda ser un conjunto de palabras código. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veis la palabra código tercera, que es la cuarta, perdón, que es 2,1, es un prefijo de la siguiente palabra código, que es 2,1,1.
Con lo cual, este código, este conjunto de palabras código no cumpliría la probabilidad de prefijo, perdón, la propiedad de prefijo, y por tanto no es un posible conjunto de palabras código. En el apartado C me afirman que la longitud media del código es de 1,49 dígitos ternarios por símbolo de la fuente. Y bueno, pues aquí lo que deberíamos hacer es una codificación y ver qué es lo que saldría. Si hacemos una codificación Huffman, a mí me salen 1,49 dígitos ternarios por símbolo, que coincide exactamente con el valor que me dan a mí, con lo cual esa afirmación sería cierta. Aquí os hago un comentario, y es este que veis aquí abajo, y es daros cuenta que en este caso hay que hacer una codificación Huffman con 3 símbolos, el 0 y el 1 y el 2. 0, 1 y 2. Y por tanto, Huffman lo que dice es que en este caso tendría que hacer agrupaciones de 3 en 3 para ir compactando las distintas probabilidades, como bien conocéis. Pero sabéis que la primera columna puede ser de 3 agrupaciones o de 2 agrupaciones, las de menos probabilidad, y tengo que decidir si coger 3 o si coger 2, puesto que si cojo un valor erróneo, pues puedo llegar al final del algoritmo o a la mitad del algoritmo darme cuenta de que no consigo codificar las probabilidades con 3 símbolos. Y para discernir si coger 2 o 3 símbolos en la primera columna, pues lo que tenía que hacer es esta comprobación que veis aquí abajo. La primera columna, el número de símbolos de la primera columna, que denoto como r elevado a k-1, puede ser 3 o puede ser 2. Y la comprobación que hay que hacer es esta que tenéis aquí arriba, y es si r elevado o r de k-1, que sería el número de símbolos que yo cojo en la primera columna para agrupar, mod r-1, donde r es el número de símbolos, y mod, acordaros que es el resto de la división entera, en este caso entre rk-1 y r-1, si ese número coincide con n mod r-1, donde n es el número de símbolos de la fuente, el número, perdón, de mensajes de la fuente. Bueno, pues hacemos esta comprobación con 3 dígitos agrupados en la primera columna, sería 3 mod r-1, 3 menos 1, 2, 3 mod 2, y tenemos que ver si 3 mod 2 es igual a 8 mod 2. Vemos que no, 8 mod 2, el resto es 0, 3 mod 2, el resto no es 0, por lo tanto no vale. O sea, con 3 agrupaciones en la primera columna no nos vale. Y tendríamos que ir a 2. Y efectivamente con 2 sí que se cumpliría, porque 2 mod 2 es igual a 0, igual a 8 mod 2. Y por tanto, podemos hacer el algoritmo de Huffman con una agrupación de las dos probabilidades menores, y a partir de ahí, en las segundas y sucesivas columnas, habría que ir agrupando de 3 en 3. Bien, en el apartado D, como siempre, me dicen que ninguna de las respuestas anteriores es correcta, lo cual pues es falso, porque hemos visto en el apartado C que la codificación Huffman arroja un valor igual al que afirman en el apartado C. Bien, espero que os haya quedado claro estos ejercicios. Perdonad por no haberlos escrito según hablaba, pero como os digo, he tenido problemas con el audio y esta es la segunda vez que los grabo. Un saludo a todos y estamos en contacto.